Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast 24x24. Estamos hablando acerca del libro Oraciones Peligrosas y la verdad es que estoy, como lo decía ayer, feliz y triste a la vez porque este es nuestro penúltimo episodio de este podcast muy bueno y pues hoy queremos tener un momento de poder compartir también con José. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Bienvenido, Joshua. Gusto tenerte acá. Gracias por la oportunidad, por estar acá con ustedes, poder compartir lo que es la oración. La verdad, un tema sumamente importante. Sí, buenísimo. Y qué bueno que puedas compartir con nosotros esto. Y más el tema de hoy. Yo creo que lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Decimos, este episodio sí. Pero de verdad que el episodio de hoy definitivamente va a confrontarnos mucho. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la oración peligrosa de decirle al Señor que se haga tu voluntad en mi vida. Y qué difícil de verdad hacer la voluntad de Dios cuando nuestra voluntad es completamente diferente. O sea, al final es fácil cuando la voluntad de Dios es alineada a tu voluntad. Pues al final cuando te dice, mira, cambia de trabajo, ¿sí? Y vos no estás contento en el trabajo que estás, pues es fácil decir, bueno, voy a cambiar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando de verdad, o sea, no es tu voluntad? Ahí es donde es probada lo que hablamos ayer con Desi, o sea, probada tu fe, ¿sí? Uh-huh. Definitivamente deben hacer la voluntad de Dios, porque Desi decía algo, ¿sí? El versículo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero el punto es de que al final nuestra voluntad no es buena, no es agradable muchas veces y sobre todo no es perfecta. Sí, la voluntad de Dios, la verdad, el libro me encanta cuando el autor dice que debemos de entregarle a Dios nuestro cuerpo. Y a veces es bien interesante porque nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios a veces y no la hacemos. O sea, a veces nosotros le pedimos a Dios la voluntad, pero yo sé que tengo que orar, por decirlo. Nosotros sabemos que tenemos que orar, pero a veces no lo hacemos y la voluntad de Dios es estar más cerca de Él, número 1. 2, pues como decía Julio, la voluntad de Dios no es siempre lo que a mí me gusta. A veces sí, porque Dios te da un don, por ejemplo, para cantar o para predicar, te gusta, pero a veces la voluntad de Dios te va a llevar a otro lugar donde uno no conoce y ahí viene la fe, ¿sí? Entonces, hay un versículo que me gusta mucho que dice que 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿sí? Como les decía, el autor menciona acerca de que nuestro cuerpo no es, o sea, entregárselos a Dios, y nosotros hemos sido comprados por Jesús. Ya no es mi voluntad, sino es el cuerpo, no es mi cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo de Dios. Y a veces yo quiero hacer lo mío, lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero hacer lo mío, yo estoy como que en contradicción con aquel que me compró. Y es que es importante dejar o poner las cosas sobre la mesa, ¿verdad? O sea, fuimos comprados con precio de sangre. Y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando estamos en Cristo, lo dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todas las cosas viejas pasaron y el Señor las hizo nuevas. Entonces, soy regenerado y este cuerpo, esta mente, todo lo que yo soy, ya no me pertenece, sino que ahora soy esclavo y pertenezco a Cristo. Y cuando comprendo eso, comprendo que ya no es como bien lo decías, es que es mi voluntad, sino que es lo que Dios quiere. Y definitivamente, como lo hablábamos en episodios anteriores, es lo mejor para mi vida. Para mi gusto muchas veces no va a ser lo mejor, porque tal vez la voluntad de Dios vaya en contra de lo que a mí me gusta, del placer que le da el pecado a mi vida. Sí, definitivamente va a ir en contra de eso. Y yo no quiero dejar el placer del pecado. Exacto. En mi naturaleza no quiero dejarlo. No lo queremos dejar. Y ven a mi memoria, hay un libro de John MacArthur que se llama Esclavos. Muy bueno. Buenísimo. Donde lo que pasa es de que cuando nosotros entendemos que la Biblia, pues, obviamente no está en nuestro idioma original, fue escrita en 3 idiomas. Pero cuando hicieron la traducción de la Biblia al español, en ese tiempo, por ejemplo, estaba ese dilema de la esclavitud. O sea, por ejemplo, es un dilema muy fuerte, algo que se hablaba, pero cuando la Biblia fue escrita, ese tiempo la esclavitud era como algo más cotidiano, no es que estuviera bien, sino que era algo de la orden del día. Pues al final miramos a Josué, que pues la esclavitud era parte de... No sí, este Josué. No este Josué, sino el otro. Inclusive en la Biblia, el apóstol Pablo decía, si sos esclavo, sé un buen esclavo, para que tu amo
porque se convierte. era algo normal en ese tiempo. O sea, no estamos diciendo que está bien, pero en ese tiempo era algo normal. Exacto. Entonces, pero cuando se traduce la Biblia al español, ¿verdad? A los escritores ver que la palabra esclavo pues sonaba muy fuerte, utilizan el siervo. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia, somos siervos del Señor y servimos del Señor. La palabra original es doulos, que es esclavos. Entonces, nosotros no somos siervos, somos esclavos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios utiliza eso? Porque el esclavo no pide su voluntad, sino hace la voluntad de Dios. Entonces, como nosotros somos esclavos de Dios, Él nos compró, porque un esclavo se compra. O sea, esa es una analogía. Lo que trata la Biblia es hacer una analogía. Estábamos nosotros como esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado, ¿quién tenía nuestra potestad? Es Satanás. El diablo tenía nuestra potestad. Nos tenía atados a nosotros. Entonces, nosotros no podíamos por nosotros mismos liberarnos de esto porque no éramos dueños de nuestras vidas. Entonces, tuvo que venir otra persona, en este punto Dios, a comprarnos, a negociar con Él, que Él era el dueño. ¿Y cómo nos compra? Con precio de sangre. Entonces pasamos de la propiedad de Satanás a ser propiedad de Dios y somos sus esclavos, porque la palabra así lo dice. Entonces ya no se hace nuestra voluntad, sino se hace la voluntad de Dios. Y a veces es un poco chocante, pero si entendemos esto, que al final la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entendemos que la voluntad de Dios siempre nos va a beneficiar a nosotros. Fíjate que es bien interesante lo que tocas, porque si lo hablamos así, como por ejemplo una predica a alguien que no es inclusive cristiano, puede decir, es la religión que me aprieta y que me dice qué hacer, ¿va? Sí. Entonces la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay algo que en su momento Dios hablaba a mi vida, que dice Pedro, que nosotros fuimos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y cuando nosotros hablamos que algo es natural, por ejemplo, yo tengo sed, tomo agua por naturaleza, pero si yo no tengo ganas de tomar agua, si yo no tengo ganas de comer algo a la fuerza, es pesado, es horrible, ¿va? Entonces, cuando uno no es partícipe de la naturaleza divina, por ejemplo, cuando hablamos naturaleza divina, es que a mí me dan, así como me dan ganas de tomar algo, de comer, yo tengo ganas de orar. Exacto. Me nace la gana de orar. Entonces, la esclavitud que tal vez se puede percibir como una ley del Señor Jesús, aunque voy a seguir a Cristo, soy esclavo de Él, pero no porque soy obligado, sino porque yo tengo la naturaleza que me hace tener hambre y sed de Él, ¿va? Entonces, buenísimo. Entonces nosotros no solo debemos de vivir una religión como lo hacen los demás en otras religiones, o tal vez mismos. No, yo creo que también se da en la misma iglesia. En la iglesia cristiana evangélica se da, que muchos siguen las normas, que siguen el tenés que venir a la iglesia. Y como lo hemos dicho en otros episodios, para muchos el ser evangélico es el que no fuma, no toma y no baila pegado, dije la otra vez, pero es que así es cierto. O sea, si cumplís esas tres cosas, sos un buen cristiano evangélico. Si no, no. Pero lo que estás mencionando, eso va mucho más profundo. Cuando somos partícipes de la naturaleza divina, entonces ya no me pesa orar. Ya no me pesa venir a la iglesia, todo lo contrario. Yo quiero venir a la iglesia porque voy a aprender más y voy a estar en comunión con todos los santos. Lo que quiero es que el Señor se perfeccione en mí, que Él crezca en mí. ¿Qué pasa cuando soy partícipe de la naturaleza divina y cometo un error y me confrontan? La harán, siento mal, pero sé que es para mi bien. Y ya no me enojo como en algún otro caso de aquellos que los confrontas y se enojan y dicen, no, es que aquí solamente lo tienen a uno apretado. Entonces cambia mi mente, cambia mi forma de ver las cosas y ya nace en mí ese deseo. ¿Y ahora qué pasa si, por ejemplo, hay alguien que tal vez nos está escuchando y dice, a mí me cuesta? O sea, tal vez no me dan ganas tanto ahora, pero yo sé que aceptar a Jesús en mi corazón. Entonces yo, tal vez lo que podría decir es de que nosotros debemos de comprender que, como dice la palabra, que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Entonces es de seguir avanzando en él, ¿va? Porque no es de que algo natural. Por ejemplo, yo naturalmente nací, fui un bebé, pero crecí, ¿va? Entonces así somos nosotros, ¿va? Si tal vez a alguien le cuesta hacer la voluntad de Dios, es porque necesita madurar y más crecer en el Señor. Y la parte que la palabra utiliza sobre esta analogía, porque es una analogía, eso se le llama analogía bíblica, sobre la esclavitud, es para decirnos que nosotros
no tenemos básicamente injerencia en esto. O sea, Exacto. al final nosotros no podemos ganarnos la salvación, sino fue por gracia. Fue porque Dios intervino, porque Satanás nos tenía en el pecado. Entonces Él por precio de sangre nos compra. Entonces pasamos a ser propiedad de Él. Pero aquí está lo hermoso, la parte donde Jesús viene. Entonces otra vez la Biblia dice, ya no los llamaré siervos. Pero la palabra otra vez utiliza lo mismo, el doblos, que dice, ya no los llamaré, si lo traducimos bien, esclavos, sino ahora los llamaré amigos. Porque el amigo conoce lo que hay con el Padre, o sea, conoce lo que hay en el corazón. Entonces, dejamos de ser esto, dejamos de ser esclavos y nos volvemos amigos del Señor. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo se lo dice Jesús? Si te vas en la historia, no se lo dice al principio, se lo dice al final de Él, después de haber caminado con Él 3 años, como lo que vos estabas diciendo, en esa madurez espiritual. O sea, ya a lo último, ya eran sus discípulos, ya habían caminado con Jesús. Entonces ya pasaron de esa mentalidad de esclavitud a una mentalidad de, sos mi amigo. Exacto. O sea, conoces lo que yo hago, conoces lo que el Padre quiere. Por eso quiero darte esta nueva identidad de hijo. Porque entonces utiliza eso, obviamente, el Señor en la palabra, pero nos está dando una identidad ya de amigos, de hijos, que nosotros podemos vivir en libertad. Sí, por ejemplo, y también usando un ejemplo más tangible también es, por ejemplo, cuando uno no conocía al Señor o inclusive uno todavía siendo cristiano, más cuando uno no conocía al Señor, pues uno pecaba y decía que yo puedo hacer lo que quiero, pero la verdad no es que podías hacer lo que querías, sino que estabas haciendo lo que no querías, ¿va? Entonces, exacto, cuando venís al Señor Jesús es lo mismo, o sea, solo que como que la antítesis, ¿va? O sea, voy a hacer, alguien me dice que estoy siendo atado, pero no, yo estoy siendo libre con Jesús, haciendo lo que Él quiere, ¿va? Entonces, es bien interesante porque estaba leyendo el Padre Nuestro y una parte donde dice, hágase su voluntad, ¿va? Y a veces nosotros somos, Dios, hace tu voluntad, ¿va? Y es fácil, tal vez nosotros lo hemos hecho, hace tu voluntad, y eso implica como, por ejemplo, mira, Dios, quita la corrupción de Guatemala, ¿va? O haz que Guatemala sea un mejor país, y esa es nuestra oración, pero tal vez no es algo que yo haga. Entonces me gusta una traducción de ese versículo del Padre Nuestro que dice Mateo 6:10, que dice que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. O sea, no es de que se haga, hace tu voluntad. Si le vas a preguntar a toda la gente no creyente, ¿crees que se haga la voluntad de Dios? Si es ateo, sí. Si no es ateo, va a decir, sí, que se haga, va. Pero si ya le preguntas, ¿vas a hacer la voluntad de Dios? Es otra cosa, ¿va? Entonces, el Padre Nuestro a veces se interpreta, que se haga tu voluntad, Dios. Pero no quiero yo hacer la voluntad de Dios. Sí, lo que queremos es que venga Dios y me obligue a hacerlo. Creo que por ahí o que haga el entorno, que cambie todo alrededor, pero y luego ya yo entro, y ya entro en un entorno en donde la voluntad de Dios se estableció, pero yo no dice nada de mi parte. Y se crea indiferencia, o sea, crea así como, bueno, Dios, si tú hiciste eso fue porque es tu voluntad. Porque es tu voluntad. O sea, exacto, así como una indiferencia, no hice yo lo que tenía que hacer. Sí. Creo que esa traducción me gusta mucho porque es hacer caso a lo que el Señor me está mandando. Exacto. Obedecer. Otra vez, exacto, a la obediencia. Partimos de esa palabra que lo hablamos antes, de obedecer. Qué difícil es obedecer. Porque me gusta mucho, lo dice un comentario que dice que Jesús no murió por amor a nosotros, sino murió por obediencia al Padre. Porque Jesús dice, literalmente, o sea, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y qué pasó? Se hizo la voluntad del Señor. O sea, con eso no estoy diciendo que Jesús no nos ame, ¿sí? Obviamente, pero en esa parte que leí me gustó mucho porque decía, Jesús, así básicamente, Jesús no murió por amor a ti, sino murió por obediencia al Padre. Y qué importante porque le da un sentido a la palabra de obediencia mayor que cualquier otro. Porque al final, mismo Dios lo decía, yo no quiero sacrificios. ¿Sí? Quiero obediencia. Porque al final no le sirve de nada que vengas a la iglesia todos los días, que hagas grupo todos los sábados y que cuando el Señor te diga, deja esa relación, diezma, bendecí, no hagas caso. Entonces al final no estás haciendo nada. Sí, fíjate que hay un versículo, no lo traje aquí apuntado, pero habla acerca de, se acercan a Jesús y le dicen, Señor, Señor, y Jesús le responde, ¿por qué me decís Señor? Si hicieras mi voluntad, la voluntad de mi Padre, lo que yo les digo, me podría llamar Señor, ¿va? Exacto. O sea,
O sea, el hecho que a veces nosotros acostumbramos a ir con el Señor y decirle, Señor Jesús, pero ¿será que estamos haciendo la voluntad de Él? Por eso es que es la gran diferencia. Hay alguien que lo menciona, ciertos pastores, de entre Judas y los demás discípulos, ¿verdad? Porque Judas es maestro, las que pilas, todo lo que conoces, todo lo que eres. Pero no le mencionaba en los versículos Señor, porque el señorío, y hay quienes lo llaman el evangelio del reino, ¿va? Que es que yo estoy en el reino de los cielos, me sujeto al rey, o sea, exacto, yo estoy bajo el señorío, y si yo soy discípulo. Exacto. Y ahí te das cuenta que sí, ellos entregan voluntariamente todo. Y es como, bueno, tú eres mi Señor y yo me someto la voluntad, mi voluntad, a tu voluntad. Por ejemplo, el joven rico, ¿va? Que exacto, se acercó, mira, yo he hecho la ley y todo. Está bien que obedezcas eso, pero cuando el Señor viene y le dice, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Ahí se quiebra su fe porque realmente no quiere obedecer, ¿va? O sea, hay algo que es más su Señor que Jesús, ¿va? Exacto, y ahí vamos, y este comentario lo hacía hace unos episodios igual y lo voy a volver a traer, y es, antes de Cristo yo solamente estaba atado al pecado, ¿sí? Yo podía vivir en pecado, en el mundo caído y todo lo demás. Ahora que estamos en Cristo, yo puedo dejar de hacer el mal y puedo hacer el bien, puedo decidir dejar de hacerlo, ¿sí? Yo tengo que tener en claro que debo buscar la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo me da a mí el poder dejar de hacer el mal. Antes no podía, antes estaba atado al pecado. Ahora el Señor a mí me da la oportunidad de poder hacer el bien, de poder morir a mí y buscarlo a Él. Y va de la mano con lo que mencionaba Joshua, perdón, Josué. Disculpa, Josué. Yo tengo que atar mi voluntad, tengo que rendirme al Señor, tengo que de verdad morir a todo lo que está en mí para decirle, Señor, Señor, aquí estoy por completo. Y no solamente sí voy a venir a la iglesia, pero cuando ya el Señor me pide tomar decisiones drásticas, no las voy a hacer, porque van en contra de lo que a mí me gusta, en contra de lo que a mí me agrada. Dabas el ejemplo tan sencillo, Julio, pero lo mencionamos un montón porque suele pasar. Tenés que terminar la relación, pero es que la verdad es que ya iba progresando, ya venía a la iglesia, ya no lo tenía que rogar. Entonces, ¿no estás haciendo la voluntad de Dios? Y te estás acomodando para que esperar que Dios te diga, va, está bien. Ajá. Cuando el Señor ya dijo, quieres convencer a Dios. O convencerte a vos, porque al final a Dios ya tomó una decisión. No, por supuesto, lo que queremos, nos engañamos. Justificar, lo que habíamos hablado con Katy, ¿sí? Volvemos a justificarnos, o sea, Ajá, volvemos a decir nosotros, a tener enfrente un justificante, así, no es que lo estoy haciendo, es que está viniendo conmigo a la iglesia, hablando de las relaciones. No, es que tal vez no estoy diezmando, pero yo sí ofrendo, ¿va? O sea, entonces ahí estoy, o sí le doy al pobre. O ¿sí? incluso, ¿sabes? Yo la otra vez escuchaba el comentario de, mira, yo no diezmo porque no sé qué hacen el dinero en la iglesia. Entonces mejor utilizo ese dinero y compro comida y se lo doy a los demás. ¿Qué estás haciendo ahí? Tu voluntad. Exacto. No estás haciendo la voluntad de Dios, porque la palabra dice traer íntegros al alfolí, los ofrendas y los diezmos. No te está diciendo y hace escrutinio y pedí el listado de dónde se está yendo las ofrendas. ¿A qué voy con esto? O sea, me gusta porque Dios hace tu voluntad a través de mí. Porque ese es el punto. O sea, como lo que decías, haz tu voluntad, pero úsame a mí para hacer tu voluntad. Sí, y hay quienes, la verdad, a veces uno en sus oraciones, a veces en ciertos momentos, yo la hice, es de que, mira Dios, bendíceme, va. Usa a alguien para que háblame, va. Pero tal vez a veces Dios ya te dio algo a ti para que tú puedas hacer algo para alguien más, va. O sea, a veces nosotros queremos que alguien más sea el medio y no nosotros, va. Sí. Y a veces nosotros no obedecemos lo que Dios ya nos habló. En este caso, la obediencia, dejar una relación. A veces no se trata tal vez solo de dejar una relación, sino ir y cumplir algo que Dios nos habló específicamente a nosotros, ¿va? Sí. Y con el tema, por ejemplo, el de los diezmos y ofrendas, ¿va? O sea, ¿qué te mueve a darle al necesitado? El necesitado, pero no Dios. Exacto. O sea, entonces... Qué buena es. Entonces, lo que te debe mover, entregarle algo a Dios, es Dios, va. O sea, exacto, al necesitado es porque su necesidad, y no está mal darle al pobre porque hay que darle, porque la Biblia le dice, pero aquí se trata que Dios gobierne tu vida, exacto, y no la gente, va. Entonces, y ahí me voy a meter así rápidamente en el tema del necesitado, que a veces, ¿por qué lo hago? Porque eso crea en mí un cierto aire de superioridad, de yo le puedo dar a él, entonces me mueve el necesitado. Pero cuando yo comprendo que todos somos imagen de Dios,
tenemos el imago Dei, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si los veo así, los veo como a la imagen de Dios, y lo que me va a mover es Dios. Ya no me va a mover la necesidad de Él, sino la imagen de Dios en Él. Y ahí va a cambiar la forma de ver las cosas. Entonces ya no lo voy a hacer porque así me siento bien, sino lo voy a hacer porque son la imagen de Dios. Y otra vez, o sea, al final, cuando nosotros creemos que lo estamos haciendo mejor, estamos haciendo nuestra voluntad. Exacto. Porque digo, es que la iglesia no lo hace, yo lo voy a hacer. Entonces, otra vez, tu voluntad se está haciendo y no se está haciendo la voluntad de Dios. Porque la verdad es que muchas cosas podemos y muchas interrogantes podemos tener, pero al final Dios es el que tiene que decidir sobre nuestras vidas. Sí. ¿Y cómo podemos llegar nosotros a hacer la voluntad de Dios? Pues orando. Básicamente Jesús lo dice, ¿sí? Por eso es la importante esta serie, y le metemos ganas a esta serie, porque solo a través de la oración voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Voy a lanzar una pregunta que creo que va a servir mucho para poder contestarla ahorita con lo que estás diciendo. ¿Y cómo crees que cambiaría nuestra vida? ¿Sí? Si todos los días hiciéramos una oración de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús lo dice, orar de esta forma, porque le dice, enséñanos a orar, le dicen a sus discípulos. Jesús oraba diariamente, dice, oren de esta forma. Entonces, básicamente ahí está, que se haga tu voluntad, sí, pero a través de mí. No así como dijo José, porque me encanta esa parte. Porque muchos dicen, que se haga. No, a través de mí, hace tu voluntad. A través de mí, bendice a mi vecino. A través de mí, lleva a las personas a Cristo. Queremos ver a Guatemala cambiar, pero entonces, ¿por qué yo no, por ejemplo, recojo la basura de mi lugar? Porque yo no llego temprano a mi trabajo, porque yo no corro la mía extra y salgo 10 minutos más tarde y hago algo que no me pidieron. ¿Por qué no hago algo diferente? Porque yo definitivamente juzgo la corrupción, de que es obvia en este país, pero yo soy corrupto también. Al final, robo el tiempo de mi trabajo, imprimo donde no debo de imprimir, saco los clips que no son míos. O sea, todo eso es corrupción. Al final no nos vamos a meter en el punto de la corrupción, pero lo que te digo es que al final no hacemos nuestra parte, solo miramos otra vez la parte del otro. Y el Señor te está diciendo, haz tu voluntad a través de ti, hazlo a través de ti, hable a las personas a través de vos, no esperes que venga el pastor a orar, ora vos por tu casa, ora por tu necesidad. Es que necesito una oración de parte del pastor. Está bien, para eso estamos, para servir, pero al final vos tenés la autoridad. El velo fue roto porque ahora tenemos comunión todos a través de Jesucristo. Sí, la voluntad de Dios a veces nos cuesta hacer, ¿va? Eso es definitivo, ¿va? Nosotros luchamos con nuestra carne, pero la verdad nosotros tenemos que someternos a Él para vivir como a Él le agrada, la verdad. Entonces yo quería leer un versículo que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y solo digo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como darle al necesitado o dar una ofrenda o algo así, ¿qué es lo que buscamos? ¿Que nos vean a nosotros o que vean a Dios a través de nosotros? ¿Verdad? Porque si logramos hacer algo que los demás vean a Dios a través de nosotros, hemos cumplido la voluntad de Dios. Buenísimo. Y creo yo, amigos, de que es un tema muy bueno. La verdad que quisiéramos tener más tiempo para platicar, pero hoy la pregunta es, ¿harás la voluntad de Dios? Dios te está llamando a hacer algo. Estoy seguro que esto te ha movido tu corazón. Así que tómate un minuto y haz una oración peligrosa. Y dile, Señor, haz tu voluntad, pero hazla a través de mí. Que Dios te bendiga.